La verdad es que yo no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. No sé lo que logro con mi esfuerzo. Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Estas palabras que he pronunciado se corresponden con las que dirigió Don Quijote a Sancho al final de la novela y que marcan un punto de inflexión a partir del cual Don Quijote recobra la cordura y sin solución de continuidad vuelve a su lugar, se deprime y se muere. Encontrarían ratificación aquí, en este caso, las palabras de nuestro insigne psiquiatra Carlos Castilla del Pino, que respecto de la psicosis en general sostenía que al abandonar el delirio, el sujeto, que se sabía quién era cuando deliraba, no sabe ahora quién es, o literalmente aún no es nadie. Y la depresión aparece indefectiblemente. Don Quijote, al poco de abismarse en este tipo de reflexiones, regresó pues a la cordura. Aceptó que aquello a lo que aspiraba, realizar grandes hazañas, era una quimera inalcanzable. De modo que se adaptó al mundo que efectivamente hay, a costa de empezar a deslizarse por el plano inclinado que sucesivamente le llevaría a la depresión y a la muerte. Ya advierte María Zambrano que vivir es no poder reposar hasta la muerte. Anticipar ese reposo equivale a adelantar esta muerte. Vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia siempre más allá. Concreta aún más Zambrano. No fue gratis que Don Quijote recobrara finalmente el juicio y la lucidez. Como dice Cioran, toda lucidez es consecuencia de una pérdida. La misma María Zambrano, muy apreciada por Cioran, viene a rematar este encadenamiento de reflexiones. Dice: al hombre no le basta con vivir y cuando solamente vive, ni vive tan siquiera. Por eso, Alonso Quijano no se había conformado con simplemente vivir como hidalgo rentista y se había lanzado a vivir más como Don Quijote, como caballero andante. El caso es que esta dialéctica entre lo que empuja a los hombres en busca de algo que no le da la realidad, su cotidiana realidad, y la llegada, en algún momento, parecería que inevitable, de la decepción y el desencanto, no sólo está aludiendo a una ley referida a la psicología de los individuos, sino que a esa ley parece responder también la historia de las civilizaciones, que es un campo que a continuación intentaremos también explorar y ratificar en lo que decimos. Dejaremos para el final saber si esta ley que nos hace transitar recurrentemente entre la ilusión y la decepción nos aboca sin remedio a callejones sin salida. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. La epopeya de Gilgamesh es la primera obra literaria de la historia mundial, y en ella se narran las hazañas legendarias del que fuera rey de los sumerios, Gilgamesh. Allí se cuenta cómo, al final de sus días, el gran rey se quedó cavilando sobre la futilidad de la vida y el carácter transitorio, perecedero de todas sus empresas y de las de la especie humana en general, hasta el punto que, descorazonado, llegaba a preguntarse: ¿por qué me molesto en trabajar para nada? ¿Hay alguien que se dé cuenta de lo que hago? Cioran sabía que esta actitud obedece al parecer a una ley general,
Lo que se llama experiencia, dice, no es otra cosa que la decepción consecutiva a una causa por la que nos hemos apasionado durante un tiempo. Cuanto mayor haya sido el entusiasmo, mayor será la decepción. Tener experiencia significa espiar los entusiasmos. Es este, precisamente, el mismo desengaño, el que tuvo Gilgamesh, el mismo desengaño que vimos que le sobrevino a Don Quijote en un punto de inflexión equivalente, que a Don Quijote marcó su vuelta a la cordura, después de su delirante y en esa medida apasionado periplo aventurero. El momento quedó plasmado en las palabras que pronunció ante su hasta entonces fiel escudero, y desde entonces en situación de excedencia forzosa. Como ya sabemos, dijo Don Quijote aquello de que yo hasta ahora no sé lo que consigo a fuerza de mis trabajos. Justo fue entonces cuando recobró la sensatez y, volviendo la grupa de su caballo, desanduvo lo andado y, desilusionado y deprimido, regresó a su lugar, a su casa, a su origen de cuando estaba integrado en la rutina del hidalgo rentista. Como con Gilgamesh, había llegado su hora final. Cumplía así con las previsiones que tenía hechas Cioran, que dejó dicho que una pasión es perecedera, se degrada como todo aquello que participa de la vida. Pero, ¿se puede vivir sin pasión? Las ascuas de nuestro interior, dice también precisamente Cioran, son los arquitectos de la vida. El mundo no es más que una prolongación exterior de nuestra hoguera, es decir, de nuestras pasiones. Si Don Quijote decidió regresar a su casa y a la cordura, fue por tanto porque había desistido de perseverar en la pasión a pesar de las decepciones, momento que el ilustre y brillantísimo cenizo que fue Cioran, enuncia de esta manera: ¿por qué deponer las armas? ¿Por qué capitular si aún no he vivido todas mis contradicciones? Si conservo todavía la esperanza de un nuevo callejón sin salida. ¡Qué cabrón! Don Quijote, en fin, había llegado ya al final de su misión. Aquella que el mismo Cioran, la alegría de la huerta, como vamos viendo, formulaba diciendo: nuestra misión es realizar la mentira que encarnamos, lograr no ser más que una ilusión agotada. Don Quijote se había vuelto, pues, escéptico. El escéptico, aclara también Cioran, quisiera sufrir como los demás, por las quimeras que hacen vivir. No lo consigue. Es un mártir de la sensatez. Pero efectivamente, como Don Quijote, parece que necesitamos de algo así como un delirio, una mentira, dice Cioran, al menos una ilusión que nos salve de la realidad. Necesitamos de algo más que lo que hay, de algo que no se podría llegar a conocer, porque no es real, es un ideal. Conocer ordinariamente, seguimos con el mayor desengañador del reino, Cioran, conocer ordinariamente es estar de vuelta de algo. Conocer absolutamente es estar de vuelta de todo. La iluminación representa un paso más. Consiste en la certeza de que en adelante no se volverá a ser víctima del engaño. Es una última mirada sobre la ilusión. Necesitamos esperar algo que dé sentido a nuestra vida. Y para llegar hasta eso, la realidad se muestra escasa, insuficiente. Lo que irrita en la desesperación
sabe asimismo el lúcido y cenizo Cioran, lo que irrita en la desesperación es su legitimidad, su evidencia, su documentación, puro reportaje. Considérese, por el contrario, la esperanza, su generosidad en el error, su manía de fantasear, su rechazo del acontecimiento. Una aberración, una ficción. Y es en esa aberración en lo que consiste la vida, y de esa ficción de lo que se alimenta. Lo dice Cioran a su modo pesimista, pero es verdad. La vida consiste en aspirar a algo que nunca acabaremos de conseguir del todo. Si renunciamos a seguir buscándolo, estamos renunciando a la vida. Los momentos de desánimo en esa búsqueda, finalmente infructuosa, afectan tanto a los hombres como a las civilizaciones. La civilización micénica, que se desarrolló fundamentalmente en la Grecia continental, en la etapa más tardía de la Edad del Bronce, de 1580 a 1100 antes de Jesucristo, tuvo un dramático derrumbamiento, cuyas causas se desconocen, pero que vino a coincidir con la ola de destrucción que inmediatamente barrió de norte a sur el Oriente Próximo, la zona geográfica en la que se asentaban las que eran las primeras civilizaciones humanas. Aquella devastación, que arrasó todo a su paso, fue obra de los que se denominaron pueblos del mar, un pueblo misterioso, y vino posiblemente a complementar desde fuera lo que quizás se originó en una previa pulsión autodestructiva de los micénicos. De esa manera comenzó una edad oscura para Grecia, que duró más de 300 años. La población disminuyó de manera dramática y constante. ¿A qué nos suena todo esto? Y los restos de cerámica y enterramientos sugieren que aquel mundo permaneció estático y empobrecido durante todo ese tiempo. Son datos tan evocadores, en buena medida, de lo que hoy nos está pasando, que no tengo más remedio que recomendar aquí la lista de vídeos que he dedicado al declive de Occidente. Los griegos clásicos heredaron de aquellos otros de la Edad Oscura, de cuando cayó la civilización micénica, su particular manera de sentir la religión. Igual que los sumerios que veíamos antes, también los griegos recelaban de sus dioses, que eran caprichosos y poseían todos los defectos de los seres humanos e incluso disfrutaban interfiriendo en los asuntos de los hombres. Así que tenían que ser aplacados y había que propiciar su benevolencia, pero era inconveniente fiarse de ellos por completo. Los individuos confiaban más en sus propias fuerzas que en lo que los dioses pudieran hacer por ellos. Pero también resultaba peligroso enorgullecerse demasiado de uno mismo, sentimiento que los griegos denominaban hubris, porque ese orgullo, atraía la atención de los dioses, que sentían gran deleite en castigar a los hombres que mostraran tal actitud. Los antiguos, matiza de nuevo Cioran, desconfiaban del éxito porque temían la envidia de los dioses, pero también el peligro del desequilibrio interior causado por cualquier éxito como tal, porque es que resulta que el éxito rompe con los patrones de estabilidad y sosiego que proporciona una vida vulgar. Sin embargo, aquella actitud de autosuficiencia frente a los dioses acabó también generando el culto a los héroes al final de la Edad Oscura, a medida que la riqueza fue aumentando y empezó a despuntar el grupo de los mejores hombres, de los hombres que prefieren una vida complicada a una vida vulgar.
Parece que no solo los hombres, sino también las civilizaciones, una vez alcanzado el callejón sin salida al que dice Cioran que conducen las aspiraciones que las ponen en marcha, acaban encontrando la pista de un nuevo y de momento al menos prometedor callejón que las vuelve a poner en marcha. El devenir, una agonía sin desenlace, decía confirmando esto mismo Cioran, apuntando su matiz de visión siempre deprimente. El devenir, por tanto, siempre empuja hacia más allá. Pero esta es una idea a la que hay que añadir su complementaria, porque no todo parece ser tirar para adelante. Tras alcanzar su plenitud, las cosas decaen, dice el Tao Te Ching. También Ortega y Gasset redunda en la idea. Al alcanzar una forma a su máximo, se inicia su conversión en la contraria. O a su manera, el ilustre y maravilloso cenizo Cioran, que seguimos trayéndole a colación, porque dice: no he conocido una sola sensación de plenitud, de dicha verdadera, sin pensar que ese era el momento justo de retirarme para siempre. Esta idea sobre la decadencia nos permite tener dónde encajar intelectualmente aquella otra decadencia efectiva que precisamente ocurrió con el Imperio Romano y sobre el cual sostenía, como no, Cioran. Abro comillas. Los romanos no desaparecieron de la superficie de la tierra a causa de las invasiones bárbaras ni del virus cristiano. Un virus mucho más sutil les resultó fatal. Una vez ociosos, tuvieron que afrontar el tiempo vacío. Maldición soportable para un pensador, pero tortura sin igual para una colectividad. La temporalidad güera caracteriza el aburrimiento. La aurora conoce ideales, el crepúsculo solamente ideas, y en lugar de pasiones, la necesidad de diversión. La antigüedad que tocaba a su fin intentó curar este hastío característico de todas las decadencias históricas mediante el epicureísmo o el estoicismo, simples paliativos que ocultaron, falsearon o desviaron el mal, sin anular su virulencia. Un pueblo colmado sucumbe víctima del tedio, como un individuo que ha vivido y que sabe demasiado. Cierro comillas. Cualquier parecido de esto con la actualidad, como se puede deducir, no es mera coincidencia. Vamos en busca, en fin, de algo que no nos da la realidad, de algo que no existe en la realidad, en esta realidad al menos. Un ideal, una quimera, hay quien lo llama Dios. Y en eso consiste la vida, la de los hombres y la de las civilizaciones. Desistir de buscar eso que nunca llegaremos a encontrar equivale a disponerse a morir, como le ocurrió a Don Quijote y a Gilgamesh. A Don Quijote cuando regresó de vuelta a su hogar, a Gilgamesh cuando estaba ya en las últimas. El hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo, dice Ortega. Es decir, que en esto consiste ser hombre y consiste vivir. De eso desistió Don Quijote al volverse cuerdo. Nietzsche también daba expresión a esa paradoja que supone vivir, la que nos lleva a buscar lo que nunca llegaremos a alcanzar. Dice: no alcanzamos la esfera en que hemos situado nuestros valores, con lo cual estamos cansados, porque hemos perdido el impulso principal. Todo ha sido inútil hasta ahora. Un plagio del Quijote, casi podríamos decir. El autor del libro de Job también deja constancia en la Biblia
de esa búsqueda infructuosa que llevamos a cabo. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Se dice allí. ¿Cuál es la sede de la inteligencia? El hombre ignora su precio, no la puede encontrar en este mundo. El abismo dice, no está en mí, y el mar no está conmigo. Y así se refería también Job a eso inencontrable que era para él Dios. Mas voy a oriente y no está allí, a occidente y no doy con él. Lo busco en el norte y no lo encuentro, en el sur y no alcanzo a verlo. Así que recurrentemente acabamos pensando que podemos renunciar a esa búsqueda infructuosa y nos desilusionamos, nos deprimimos. En suma, renunciamos a la tarea en que consiste vivir. Y si del microcosmos de la vida individual pasamos al macrocosmos de las civilizaciones, podremos acogernos a la reflexión que sobre la muerte de las mismas, de las civilizaciones, y en sentido equivalente, hace Gustave Le Bon, que dice: con la definitiva pérdida del antiguo ideal, la raza concluye perdiendo también su alma. Presenta todas sus características transitorias, sin consistencia y sin mañana. La civilización carece ya de solidez y cae a merced de todos los azares. La plebe reina y los bárbaros avanzan. Concluyamos, sin embargo, inclinándonos hacia la vertiente esperanzadora de nuestra paradoja o dilema existencial, con estas otras palabras de Ortega. La vida ha triunfado sobre el planeta gracias a que en vez de atenerse a la necesidad, la ha inundado, la ha anegado de exuberantes posibilidades, permitiendo que el fracaso de una sirva de puente para la victoria de otra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo, amigos.